momento de entrevista en esta edición informativa y vamos a hablar porque en 2024 va a estar prohibida la comercialización tanto de bebidas como de alimentos con octógonos en escuelas y liceos aquí en nuestro país. Vamos a recibir al ingeniero en alimentos y también doctor en química de la Universidad de la República, Gastón Ares. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, estábamos charlando antes de comenzar esta entrevista de que se espera más de un año para poder implementar esto. ¿Por qué? Bien. Si es un caso tan urgente, ¿no? Sí. Básicamente todos estos procesos que son regulaciones y que implican prohibición siempre tienen un proceso de adaptación porque requieren cambios en las lógicas, ¿no? O sea, en las lógicas de venta. Entonces, en estos casos, como vos vas a estar prohibiendo la venta de determinado tipo de productos en las cantinas, se da un determinado plazo para que los cantineros, las personas responsables de estos servicios, puedan adaptar el tipo de productos que vendan, poder repensar cómo van a vender, qué van a vender. Y también en algunos casos puede implicar cambios en los pliegos de las licitaciones de estos comercios. Entonces, esos plazos tienen que ver con dar una cierta flexibilidad para que se adapten y empiecen a trabajar de esa forma. Se puso como ejemplo quizás la legislación de Chile, ¿no? O sea, ¿cuál fue el resultado? ¿Fue bueno? Bien. En realidad Chile en estas cosas es como pionero porque lo que hizo, esto ya tiene como unos 7 años más o menos, lo que ha hecho es tratar de implementar varias regulaciones a la misma vez, ¿no? Entonces lo que trató de hacer es avanzar hacia una alimentación saludable implementando simultáneamente los octógonos que acá tenemos hace unos cuantos años, después prohibición de venta en las escuelas y por otro lado restricciones de publicidad, o sea, no permitir que alimentos que no sean saludables se comercialicen o promocionen como adecuados para niños. Entonces, esto no es nuevo en realidad y hay otros países que ya han hecho este tipo de restricciones en los centros educativos y en el caso específico de Chile, lo que ellos han reportado a través de este paquete de medidas es efectivamente una disminución de la venta de productos con exceso de azúcar, grasa y sal y además una disminución de básicamente es como el consumo de esos nutrientes en la población. O sea que hasta ahora la evaluación que ha hecho Chile ha sido sumamente positiva. ¿Cómo se llegó a normalizar el consumo de este tipo de alimentos en las escuelas y en los liceos? Bien, y eso es algo que deberíamos, ¿no?, preguntarnos como sociedad, ¿no? ¿Cómo llegamos a normalizar el consumo? Claramente esto se lleva de su casa y se traslada al colegio, ¿no? Sí, en algunos casos sí, en otros también son como las lógicas del mercado, ¿no? O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde todo el tiempo hay determinado tipo de productos que están siendo promocionados y de cierta forma nos están empujando a comerlos, ¿no? O sea, uno tiene que pensar, bueno, si yo estoy caminando por la calle, ¿qué los kioscos que venden? Bueno, básicamente venden productos que tienen mucha cantidad de azúcar, grasa y sodio. Si miramos publicidad en la tele, ¿qué tipo de productos vemos en la tele? Bueno, en general vemos muy pocas frutas y verduras o otros alimentos, carnes. Lo que vemos son productos industrializados con mucha cantidad de esos nutrientes que sabemos que son responsables de varios de los problemas de salud que tenemos. Entonces esas lógicas han ido permeando y han llegado a un momento donde tenemos dentro de varios centros educativos puntos de venta de productos que sabemos que no son buenos para la salud de los niños y los adolescentes. Ahora, por ejemplo, ¿qué se va a sustituir? ¿Un alfajor, por decirlo de una manera, una fruta, o se va a apelar a qué al cantinero? Porque claramente la logística, o sea, su forma de venta va a cambiar. Sí. Acá hay dos estrategias que vos podés tomar como de sustitución. Una que es apelar, digamos, a los esfuerzos que la industria en algunos casos viene haciendo de reformular, o sea, cambiar la cantidad de azúcar, grasa y sal que le agrega a sus productos. Eso en los productos que vemos en el mercado, en algunas categorías ya se ve de que, yo qué sé, por ejemplo, hay productos lácteos con menos cantidad de azúcar que hace unos años, entonces no vemos que tengan esos sellos de exceso. Y después, el otro cambio debería ser también lograr que haya cada vez más preparaciones hechas en el lugar o que sean más artesanales, ¿no? Y que por lo tanto tengan menos cantidad de azúcar, de grasa y de sal. Tampoco la idea es cambiar el alfajor envasado por un alfajor igual pero hecho ahí, no. La idea es que el tipo de productos que se elaboran y que se venden sea más adecuado con lo que queremos hacer, que es estimular que los niños, niñas y adolescentes tengan hábitos saludables, ¿no? Entonces la escuela es el punto donde ellos adquieren esos hábitos, es totalmente incoherente que vayan y puedan consumir un refresco o que vayan y puedan comprar unas papas chips. Entonces eso son las incoherencias, digamos, que actualmente tenemos que se están tratando de eliminar con este tipo de regulación. Antes de la entrevista me decías que 4 de cada 10 niños uruguayos son obesos.
tienen sobrepeso u obesidad, ahí va, tienen, digamos, lo que llamamos malnutrición por exceso. Esos datos son sumamente preocupantes, en adultos es 6 de cada 10, o sea que en los niños ya a edades tempranas, ¿no? Estos datos empiezan ya en los primeros años de la escuela, ya tenemos esos datos sumamente preocupantes y eso lo que hablan es la necesidad de tomar medidas. Y muchas veces se habla, ¿no? Esto es un fenómeno que tiene distintas causas, pero se sabe que la alimentación es la principal. Y cuando nosotros tratamos de entender, bueno, cómo es que comen, uno de los principales desviaciones o cosas que se alejan de lo que se recomienda desde el punto de vista nutricional es la cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, esto que decías, ¿cómo normalizamos? El problema más que nada es el azúcar y no la sal. En los niños el principal problema es el azúcar, por más de que hay algunos que sí consumen exceso de sal también, o sea, una cantidad excesiva de sal, pero el azúcar es sumamente preocupante porque además si pensamos en qué tipo de alimentos, ¿no? O sea, incluso como adultos, ¿qué les damos cuando queremos darles un regalo? Muchas veces es chocolate, golosinas, ¿no? Siempre es como jugar desde ese lugar y cuando vamos de vuelta al mercado y vemos qué productos se orientan hacia niños, son todos productos que tienen mucha cantidad de azúcar. Entonces, el azúcar, en realidad, los datos que tenemos hablan de que los niños por mes comen 3 kilos de azúcar agregada, ¿no? O sea, como 3 paquetes de kilo que comen por mes como parte de su dieta. Eso no incluye el azúcar que hay naturalmente en las frutas o el azúcar que hay naturalmente en la leche. Eso es solamente lo que se agrega, que principalmente viene de estos productos que sabemos que son uno de los principales problemas. Tú hablabas de obesidad, sobrepeso y demás, pero ¿qué otras enfermedades pueden repercutir en una mala alimentación ya de pequeños, no? Bien. En realidad, nosotros podemos tener como dos problemas de mala alimentación. Una son lo que llamamos por exceso, quiere decir que consumís demasiado, por ejemplo, calorías o demasiado azúcar o demasiada grasa, que son nutrientes que se asocian con otro tipo de enfermedades, la hipertensión, el colesterol alto, problemas de corazón, algunos tipos de cáncer, todo se vincula con esa malnutrición por exceso, ¿no? Obviamente, en los niños lo que vemos es que esas manifestaciones ocurren más adelante, ¿no? O sea, los estamos como de cierta forma condicionando para que de forma muy temprana tengan este tipo de enfermedades. Incluso hay algunos niños, sobre todo aquellos que tienen obesidad o que ya tienen, por ejemplo, valores de presión alterada, incluso desde niños, ¿no? Cuando es algo que asociamos con la vida adulta. Y por otro lado, lo que tenemos son lo que hablamos de malnutrición por déficit, que es cuando nos falta o cantidad de energía o cuando nos faltan algunos nutrientes. Entonces, uno de los problemas que también tenemos en la infancia es que no se consumen suficientes frutas, suficientes verduras, en algunos casos suficiente carne, y eso lo que hace es no tener suficientes nutrientes que necesitan para crecer y desarrollarse. Entonces tenemos como un panorama bien complicado porque obviamente la alimentación es lo que nos da los nutrientes que necesitamos para tener una vida sana. Ahora, por ejemplo, el uruguayo, bien cortita, ¿le asusta ver los octógonos en la comida, en los productos? Ahí te diría, ¿le cambió? Mitad y mitad. Los estudios que hemos hecho en realidad lo que te muestran es que hay un 60-50%, o sea, 6 de cada 10 más o menos, que te dice sí, la verdad que eso me ayuda y sobre todo me hizo dar cuenta que hay muchos productos que se venden como saludables y no lo son, ¿no? Entonces siempre hacen referencia a las galletitas, a algunos tipos, yo qué sé, de jugos o productos que se venden como saludables porque dicen que tienen fibra, cereales, no sé qué, y en realidad tienen muchísima grasa, muchísima cantidad de sal. Hay otra parte de la población que en realidad no los tiene en cuenta y ahí tenés como dos grupos. Hay un grupo muy chiquito, que son los que ya tienen una alimentación saludable y efectivamente esos alimentos no los consumen, y otro poquito que en realidad lo que tiene es una baja percepción de riesgo, o sea, que considera que me va a pasar, ¿no? Entonces que no tiene como un interés, una motivación hasta el momento para modificar sus decisiones y evitar ese tipo de productos como, digamos, su alimentación frecuente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos.